Entonces, em, haciendo un resumen de la semana pasada, que tuvimos la lección 21-24, porque hoy día nos toca la 25 a la 28. En la semana pasada, en la lección 21, se habló acerca de la gracia salvadora versus la gracia común. El propósito es definir la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora y refutar los errores que les conciernen. La definición de gracia salvadora, desde el punto de vista reformado, el favor activo de Dios es irresistible. Desde el punto de vista armeniano, el favor de Dios resistible, una respuesta del libre albedrío de la parte del hombre. Y desde el punto de vista católico romano, un favor divino merecido por virtudes en el creyente. Y después dice, en esta lección aprendemos la gracia salvadora según el punto de vista reformado es el favor activo de Dios a los elegidos solamente y es irresistible. La gracia común es la bendición de Dios sobre la humanidad en general que no tiene nada que ver con la salvación eterna. Después vimos la lección 22, llamado general versus llamado efectivo. El propósito fue explicar la diferencia entre el llamado general de Dios a la humanidad y su llamado especial a los elegidos. Y la definición de llamado efectivo es el acto divino por el cual Dios atrae a Cristo a un pecador a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, de manera tal que el pecador viene voluntariamente e inevitablemente. Hay dos pasajes, Romanos 8:30, Juan 6:44. A veces esto se refiere a una gracia irresistible o llamado especial. Y el resumen dice, el llamado efectivo se refiere al acto de Dios de atraer a los elegidos a sí mismo, irresistiblemente e infaliblemente. El llamado general es el mandato de Dios a toda la humanidad de arrepentirse, sin importar quién sea el elegido. El rechazo de los reprobados a responder a este llamado confirma la justicia del decreto de condena de Dios. Después tenemos la lección 23, fe, justificación y seguridad. El propósito es comparar las perspectivas de los reformados, arminianos, católicos romanos y liberales sobre la fe, la justificación y la seguridad de la salvación. La fe salvadora, según la perspectiva reformada, es un don de Dios que permite a una persona creer en Cristo, concedido solo a los elegidos a través del milagro de la regeneración. Pregunta: ¿por qué es necesario enfatizar a nuestros conversos que la fe salvadora es un don de la gracia? Y la respuesta es para que no supongan que la fe es una virtud meritoria. Resumen: según la perspectiva reformada, la fe salvadora es un don de Dios para los elegidos, permitiéndoles confiar en Cristo. La justificación es la declaración de Dios de que una persona es justa por la justicia de Cristo imputada por la fe. Y la fe falsa puede confundirse con la verdadera, como describe el capítulo 2 de Santiago. La seguridad de la salvación en el pensamiento reformado se basa en las promesas de Dios de preservar a su pueblo. Está conectada con la justificación y la elección. Luego dijimos la lección 24, está titulada como santificación. El propósito es definir los dos significados de santificación relativos a la redención junto a la refutación de los errores comunes. Dos ideas básicas en la santificación. En primero está la separación,
separado para el servicio de Dios. Este es el significado principal de la santificación en la Biblia. En este sentido, no tiene nada que ver con el estado moral de la persona u objeto apartado. El término se usa tanto para las vasijas como para las personas, incluso para Cristo, que es intrínsecamente santo. Y en resumen dice, el término santificación significa principalmente apartado para el servicio de Dios y secundariamente hecho santo. Los cristianos tienen una santificación legal imputada en la conversión, pero aprenden a practicar la santidad durante toda la vida. Algunos movimientos enseñan falsamente que un cristiano puede alcanzar la santidad perfecta en esta vida. La santificación, tanto legal como experimental, es una obra de gracia. ¿Ya? Y ahí termina el resumen de las lecciones 21 a la 24. Y hoy día, como dije, está la lecciones 25 a la 28. La lección 25 tiene por título el Ordo Salutis. El propósito es explicar el orden bíblico de los eventos de salvación en contraste con las opiniones erróneas. ¿Qué significa ordo salutis? Es en latín, ¿cierto? Para el orden de los eventos en la salvación. Orden de los eventos en la salvación. Eso significa ordo salutis. Este punto describe que viene primero la fe o la regeneración, la justificación o la adopción, y así sucesivamente. Pregunta: ¿por qué es importante el ordo salutis? La respuesta es para una correcta comprensión de la soberanía de Dios, ¿ya? Como también la eficacia de la cruz, libre albedrío, seguridad de la salvación, ¿ya? Después aparece un subtítulo en relación al punto de vista reformado, ¿ya? El ordo salutis reformado es, como indica acá, elección, llamado efectivo, regeneración, fe, justificación, adopción y glorificación. Esos son como los pasos. Este orden es lógico, pero no cronológico. O sea, no tiene el orden 1, 2, 3, 4 hasta llegar al final, sino que algunos pueden complementarse. La regeneración, la fe y la justificación tienen lugar en el mismo momento. ¿Mm? Son complementarios en un instante. Sin embargo, existen un orden lógico entre ellas. Por ejemplo, no hay justificación sin fe. Berkov lo ilustra con el ejemplo: abre los ojos y mira. O sea, para mirar hay que abrir los ojos, ¿ya? El orden ahí es lógico. Este es un evento único, pero lógicamente hablando, abrir los ojos es necesario para ver. Punto clave: la relación entre fe y la regeneración. Desde el punto de vista reformado, la fe salvadora es un regalo de la gracia de Dios, dada a través de la regeneración, resultando invariablemente en la justificación de los elegidos. Los no regenerados no tienen la clase de fe que podría salvarlos. Dios es la causa de la fe salvadora y la obra en la voluntad del hombre por el Espíritu Santo. Sin esto, una persona nunca podría venir a Cristo. Juan 6:44.
dice, seis- Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, no le trajere. Perdón, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, el Padre está directamente involucrado en esta elección. Armeniano. El punto de vista armeniano dice que la fe salvadora es necesaria para la justificación, pero no es un regalo de gracia. Todo el mundo tiene la fe necesaria para la salvación. Ahí discrepa con el punto de vista reformado. Uno debe elegir poner la fe en Cristo en lugar de otras cosas. El hombre genera la fe desde dentro de sí mismo por un acto de voluntad. Los armenianos están de acuerdo con la visión reformada de que la fe es activa, pero difiere en cuanto a la causa. O sea, el punto de vista reformado está indicando que la fe viene de Dios, la entrega por gracia a los elegidos. Y el punto de vista armeniano dice que no, el hombre puede generar fe, cosa que no, no correspondería, ¿cierto?, desde el punto de vista reformado. Ahora, el punto de vista luterano dice que la fe es pasiva, significa no resistirse a Cristo. Si un pecador elige no resistirse al Evangelio, Dios lo salvará. La fe no es activa, es pasiva. El católico romano dice que la fe es activa, pero es simplemente un componente necesario para motivar a la persona a realizar las obras requeridas para la salvación. O sea, el católico romano, como sabemos, pone énfasis en en las obras de piedad, ¿cierto? Para generar, ¿cierto? Estos medios de gracia. Además, la fe requerida es confiar en que las enseñanzas de la Iglesia son correctas y que la Iglesia es capaz de dispensar la gracia a través de los sacramentos. ¿Ya? El católico romano, ¿cierto? Tiene, me parece que 7 sacramentos, ¿ya? Además de bautismo, Santa Cena, que nosotros tenemos, ¿ya? Ellos tienen muchos más. La fe personal en Jesucristo no es necesaria. La fe y las obras están en una relación de cooperación para producir la posibilidad de que una persona pueda salvarse a sí misma. Y en el resumen dice, Ordo Salutis se refiere al orden de los eventos de en la salvación. Todas las ramas de la cristiandad sostienen que la fe es necesaria para poder salvar, ser salvo, pero difieren en cuanto al significado. En el punto de vista reformado, la fe salvadora es un regalo, ¿no?, de gracia, un regalo no merecido, dado solos a los elegidos. Los armenianos dicen que la fe salvadora no es un regalo de gracia, sino que se genera por el libre albedrío del hombre. El hombre puede generar esta fe. Luterano, la fe salvadora es una no resistencia pasiva al Evangelio. Y el católico romano, la fe salvadora es confiar en que la Iglesia dispense la gracia por medio de los sacramentos. Y termina la lección 25. La 26 dice como título Perseverancia y preservación. El propósito es explicar la visión reformada de la seguridad del creyente en contraste con los conceptos arminianos y bautistas. Y las definiciones de perseverancia y preservación
es el nombre de la doctrina dividida en dos partes. La perseverancia se refiere a los mandatos de las Escrituras que requieren que los cristianos perseveren hasta el final. La preservación es un don de gracia para asegurar que el creyente persevere. Este don de gracia, para los elegidos, los preserva de la apostasía final y definitiva de la fe. Dios logra esto, estimulando a los creyentes a través de las reprensiones, las correcciones paternales, exhortaciones y el temor de apartarse. La paradoja de la doctrina de la preservación: Dios usa medios para cumplir sus propósitos. Los medios para la preservación es el trabajo del Espíritu Santo se refiere ahí, en la búsqueda de la preservación, ¿cierto? Cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo, ¿cierto? Que está dentro del cristiano, va a, a trabajar para que se arrepienta del pecado cometido. No lo bajan tranquilo, en otras palabras, hasta que se arrepienta. Los armenianos malinterpretan la epístola de los hebreos. La intención del escritor fue advertir a los judíos que jugaban con el cristianismo y evitaban una decisión firme a favor del evangelio. ¿Cómo preserva Dios a su pueblo? Poniendo el temor a Él en sus corazones. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor, ¿ya?, a Dios. Obviamente el no creyente, el no elegido, no tiene temor y peca libremente. No tiene ningún tipo de miramiento para poder pecar. Por lo tanto, no hay ningún temor, ¿cierto?, a Dios para el no elegido, o más bien el no creyente. Jeremías 32:40 dice, y pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. La preservación es un don de gracia en el mismo sentido que la fe salvadora. Es un don, aunque somos responsables de ello. No podemos hacerlos adecuadamente. Así Dios concede una habilidad especial a los elegidos para ayudarles a a perseverar, y vela por ellos para asegurar que lleguen al cielo. Comparación de las doctrinas arminianas y bautistas. Ambas posiciones son distorsiones de la posición original de la Reforma. Cada una contiene un elemento particular de la visión reformada. La pregunta central en este asunto es: ¿puede un cristiano perder su salvación? Los arminianos dicen que sí, bajo la condición de que los pecados cometidos sean mortales o que la persona niegue abiertamente a Cristo. De acuerdo con el punto de vista armeniano, esto le sucede a algunas personas. En este sentido, el arminiano está de acuerdo con el catolicismo en cuanto a la diferencia entre los pecados mortales y veniales, aunque ningún consejo armeniano ha definido exactamente cuáles son. Desde el punto de vista bautista, acerca de la misma pregunta, ¿puede un cristiano perder su salvación? El bautista dice no. Una persona no puede perder su salvación bajo ninguna condición. Esto es comúnmente llamado entre los bautistas la doctrina de la seguridad eterna. Y la misma pregunta, ¿puede un cristiano perder su salvación? El reformado hipotéticamente dice sí, pero en la práctica no. Un creyente podría perder su salvación por la apostasía, pero Dios preserva a su pueblo de eso. Pone el temor a la apostasía en sus corazones y así los preserva de ella.
Las advertencias son reales, pero en la práctica Dios se encarga de que no cumplan esa condición. ¿Puede un cristiano perder su salvación? Respuesta: sin la gracia de Dios, seguramente lo hará. Con la gracia de Dios, con este regalo no merecido, ciertamente no lo hará. Evidencias para la perspectiva reformada. Los textos que muestran que Dios preserva a su pueblo, vamos a leer los dos primeros, que el primero está en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:18, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra clave ahí: y me preservará para su reino celestial. Y en primera de Tesalonicenses 5, 23, 24, 5, 23, 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él preserva a sus escogidos. Y hay otros más. Ahí aparece Judas 24, Salmo 31, 23, 37, 28, 97, 10, 145, 20, después Filipenses 1, 6, 2 de Timoteo 4, 18 y 1 Juan 5, 18, para que los puedan leer posteriormente. Doctrinas que apuntan a la preservación. Las doctrinas son la doctrina de la elección, la expiación limitada, el llamado efectivo, las promesas del pacto, la eficacia del ministerio intercesor de Cristo. La epístola de 1 Juan infiere que es posible para los creyentes obtener esta seguridad. 1 Juan 5:13, 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En resumen, dice: la doctrina de la perseverancia y la preservación significa que Dios concede como un don de gracia a los elegidos que perseverarán hasta el final. Dios usa medios prácticos para preservar a su pueblo, incluyendo exhortaciones, la predicación de la palabra, ¿cierto? Domingo a domingo, y en cada oportunidad, ¿cierto?, que escuchemos su palabra. Disciplina paternal, muy importante, ¿ya? Una de las marcas de la iglesia, ¿cierto? La disciplina. Y advertencias, que la misma palabra de Dios, ¿cierto?, las trae. Los arminianos sostienen que un cristiano puede perder su salvación a través de los pecados mortales. Los bautistas sostienen que una persona salva no puede perder su salvación. Y ahí termina el resumen de la lección 26. Después está la cuarta parte, que es tiene por título Eclesiología y los medios de gracia. O sea, la iglesia. O sea, estudio de la iglesia. Lección 27, Eclesiología. Explicar el concepto bíblico de la iglesia, la diferencia entre visible e invisible,
además de las tres formas más comunes de gobierno utilizadas. Definición de estudio de la Iglesia. El término viene del griego eclesia, llamado. Esto implica un llamado de Dios a la separación del mundo. La iglesia visible versus la invisible. Los protestantes de casi todas las ramas distinguen entre la iglesia visible e invisible. Lo visible se refiere a una congregación local que puede ser observada reuniéndose, ¿cierto? Nos reunimos domingo a domingo en los cultos públicos, ¿cierto? O en las semanas también hacemos reuniones culticas. Esto incluye necesariamente una mezcla de personas salvas y no salvas, ¿cierto? La iglesia invisible se refiere a todos los salvos, vivos o muertos, a lo largo del tiempo. Solo es visible para Dios. Otros términos para esta distinción son iglesia local versus iglesia universal. Ciertos textos como 1 Corintios 1:2 apoyan esta distinción. El apóstol Pablo parecía ver a la iglesia incluso en su entorno local, más como un organismo que como una organización, unida directamente a Cristo. Cristo es la cabeza, ¿cierto? La cabeza de la iglesia. Y nosotros somos sus miembros, su iglesia. Bueno, está directamente unida a Cristo por el Espíritu Santo. Podemos leer un pasaje, está en Efesios 5:3. Efesios 5:30. 30, que dice, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Una práctica errónea es el pietismo. Junto con algunos bautistas, trata de hacer que la iglesia visible sea igual a la invisible, preguntando a todos sobre su experiencia con el Señor para discernir si realmente son salvos. El objetivo es admirable, pero el procedimiento no es bíblico. Vean la parábola de cizaña y el trigo, Mateo 13:30. Lo mismo con Israel. Dios trató a todo el cuerpo de los judíos como un solo pueblo, aunque algunos no se salvaron. La regla apostólica de la caridad. Esto significa tratar a todos de acuerdo a su profesión de fe, aunque podemos sospechar que algunos no se regeneran. Gálatas 4:20 y 2 Corintios 13:5. La Biblia revela que a veces es difícil distinguir entre regenerado y no regenerado. Algunas iglesias intentan discernir la diferencia mediante prácticas externas que conducen al legalismo. Por ejemplo, algunas prohíben ir al cine o escuchar música que no sea cristiana. Tales prácticas externas no son criterios válidos de regeneración. Otros grupos miden la espiritualidad por el grado de fervor en el culto. La Biblia nunca menciona el estilo de adoración como evidencia de la regeneración o incluso de cualquier grado de espiritualidad. Yo creo que una de las evidencias más visibles de una persona regenerada es la obediencia y el fruto del Espíritu, ¿no? Que no está puesto ahí en Gálatas. Yo creo que esas serían las evidencias más visibles, si queremos ver visiblemente si una persona está regenerada o no. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la obediencia. Yo le agregué a eso, a la obediencia, a la palabra de Dios. Características de una verdadera iglesia en su expresión visible. Los requisitos mínimos de una verdadera iglesia en la tradición reformada son fiel predicación de la Escritura, como primer punto. Dos, administración de los sacramentos, bautismo y Santa Cena. ¿Cierto? Tres, disciplina bíblica. Una de las marcas de la iglesia, como dije anteriormente, es la correcta administración de la disciplina y que sus miembros, ¿cierto?, se sometan a esa disciplina, que eh, es para poder, ¿cierto?, poder restaurar a los hermanos. Ese es el objetivo de la disciplina, restaurarlos en el camino de la santidad y en el servicio a Dios. Además de lo anterior, el ideal es, 4, pureza del testimonio. Pureza, número 5, pureza de la doctrina, sin actitudes sectarias. Pureza de organización. 7, pureza de la adoración. ¿Cuándo es apropiado dejar una iglesia? Número 8, frente a esta pregunta, ¿cuándo es apropiado dejar una iglesia? Si la iglesia comienza a practicar la idolatría, 2 Corintios 6:16. 9, si se predica un falso evangelio, otro evangelio que la justificación por la fe en Cristo solamente. Gálatas 1:8-10. 10, cuando la iglesia se vuelve indistinguible del mundo. O sea, aparece esta palabra que se llama sincretismo. Se confunde lo que el mundo está viviendo y lo traen a la iglesia. ¿Ya? Cuando aparece esa contaminación con el mundo, ahí estaremos mal. 1 Corintios 5:1. 3 tipos de gobierno en la iglesia. El gobierno de la iglesia se define por quien tiene la autoridad final. Estos son los más comunes, ¿ya?, que menciona el autor. Episcopal, el primero de ellos. Toda la autoridad reside en un hombre, como un obispo. El término está tomado en griego episkopos, supervisor. Esta forma niega el derecho de la congregación a participar en las decisiones. El obispo toma las decisiones, las ordenaciones son por el obispo, las iglesias pueden usar otras palabras que no sean obispo. Algunas iglesias evangélicas son dirigidas por un hombre, el pastor, que tiene la autoridad final. Otros funcionarios son simplemente sus asistentes. Esto podría clasificarse como una forma de gobierno episcopal. El catolicismo es el ejemplo supremo de esta forma, ¿cierto? Ahí sabemos que el Papa es el obispo supremo para el mundo católico romano. Otra forma de gobierno es la congregacional. Acá la autoridad final reside en la congregación por voto democrático. O sea, todos participan en las decisiones de la iglesia. Todos los miembros, ¿cierto? Obviamente, todos los miembros de la iglesia pueden participar en las decisiones. Los funcionarios de la iglesia son empleados de la congregación y trabajan de acuerdo a su voluntad. Las ordenaciones son hechas por la congregación. El otro gobierno es el presbiteriano reformado. Acá la autoridad reside en los comités de ancianos, que le llamamos, ¿cierto?, presbíteros.
El término se deriva del griego presbíteros, anciano, es una forma plural de gobierno, de ancianos. En este sentido, es lo opuesto de a episcopal. Episcopal, recordemos que el poder se centra en una sola persona, el obispo. La congregación no tiene la autoridad final. La congregación, sin embargo, tiene derecho a votar por sus funcionarios, o sea, en este caso por los ancianos o presbíteros, aunque este voto es simplemente una recomendación al cuerpo local de ancianos. La ordenación, ¿cierto? La ordenación de nuevos diáconos, ancianos, ¿ya? Es realizado por los mismos ancianos, no por la congregación. Otras denominaciones que no son presbiterianas realizan esta forma de gobierno. Cristianos reformados, Asambleas de Dios, por ejemplo, dice. Después viene, dice los pros y los contras de cada forma de gobierno. El primero que mencionamos, el episcopal, centrado, ¿cierto?, en un obispo, una sola persona. La política interna y la lucha por el estatus es menor porque solo un hombre tiene autoridad. Es esencialmente dictatorial. A la gente normalmente no le gustan las dictaduras y se siente incómodo o incómoda sin voz en los asuntos de la iglesia. Esta forma puede ser jerárquica, lo que tiende a la incompetencia. Crea una distinción no bíblica entre los funcionarios de la iglesia y los laicos. Se ocupa rápidamente de la disciplina porque un hombre es el juez y el jurado. Esto puede no ser imparcial, pero al menos se hace. El segundo tipo de gobierno, el congregacional, pro y contra, la gente se siente dueña de la iglesia. Sin embargo, hay muchas políticas internas, chismes, divisiones infrecuentes. La doctrina se convierte en una cuestión de voto congregacional, lo cual es peligroso. El pastor se ve obligado a complacer a la congregación para mantener su trabajo. La votación puede tener lugar periódicamente para ver si la iglesia conserva a su pastor. La disciplina es débil y solo se aplica en casos muy graves porque los pastores temen provocar la división. Y el último que trata el texto es el gobierno presbiteriano, reformado se supone. En lo positivo, la gente siente un grado de voz en el gobierno de la iglesia porque porque puede votar por los funcionarios que los dirigen, que en este caso son los ancianos o los presbíteros. El concepto de una multitud de consejeros es sabio. Eso lo dice Proverbios, ¿cierto? Proverbios habla acerca de eso, que en la multitud del consejo está la sabiduría. Porque el presbiterio puede intervenir en caso de problemas internos graves. Un funcionario, en este caso presbítero, no puede ser destituido por la congregación, sino solo por el cuerpo que lo ordenó. Nota, esto suena encantador en teoría, pero en la práctica esto no es lo que sucede. Un pastor presbiteriano debe complacer a su congregación hasta cierto punto para permanecer en el cargo. Negativo, o sea, el punto negativo de esta forma de gobierno presbiteriano. Lo negativo es lo siguiente. Un presbiterio es un comité. La lentitud y la ineficiencia tienen a caracterizar a los comités. O sea, hay una palabra que lo distingue todo esto, que es la burocracia. Y en la burocracia hay mucha, eh, se entraba mucho, ¿cierto?, los procesos, que deberían ser más ágiles.
pero no lo son. También tiene su pro en ese sentido, porque uno cuida que los procesos sean bien hechos. Y en el proceso que sea bien hecho, ya debemos avanzar paso a paso y no apresuradamente, porque si se hacen las cosas en forma apresurada, se pueden cometer errores, errores que son irreparables, porque estamos trabajando con personas y son nuestros hermanos. Otro punto negativo dice, ocasionalmente surgen problemas en una iglesia o presbiterio que requieren una acción radical para resolverlos de manera expedita. El estilo de comité de un presbiterio tiende a evitar medidas que puedan requerir una resolución inmediata o drástica. Es como un médico que lo hace muy bien en la mayoría de las veces, pero mal en la sala de urgencia o de emergencia. En situaciones disciplinarias, la lentitud del proceso judicial y el derecho de apelación de una cadena aparentemente interminable de comités, comisiones y tribunales tienden a posponer la aplicación de la justicia. A la larga se puede hacer justicia, pero Satanás se aprovecha de las demoras para crear confusión, amargura y pérdida de personas. O sea, generalmente cuando se quiere emitir el juicio, ya la persona ya se ha retirado de la iglesia. El presbiterianismo tiende a tratar de resolver los problemas espirituales mediante normas y reglamentos. Algunos problemas espirituales, ¿ya? Eso referente a eso quiero dar un alcance, que es claro, sí, mediante normas, dice, y reglamentos. Y frente a eso, bueno, la Iglesia Presbiteriana Nacional tiene un libro de gobierno, ¿ya? Donde aparecen todos los artículos frente a todas las problemáticas que podrían surgir dentro de la Iglesia, ¿ya? O sea, el libro de gobierno de todas las situaciones posibles y qué hacer en cada situación. Está todo por escrito. Después dice, algunos problemas espirituales, frente a eso, ¿cierto? No pueden tratarse mediante normas, eso es lo que dice el autor, sino que deben tratarse espiritualmente. Los demonios no son expulsados por reglas. Después dice, cuando una iglesia en el presbiterio se hace muy grande e influyente, tiende a ignorar al presbiterio. Puede ver el presbiterio como un mero cuerpo de consejeros sin autoridad real. Algunos pastores de tales iglesias evitan asistir a las reuniones del presbiterio, aunque el libro de orden de la iglesia presbiteriana lo requiera. Funcionarios de la iglesia, Berkov distingue entre funcionarios ordinarios y extraordinarios. Ancianos en Efesios 4, vamos a leer ese, ancianos en Efesios 4 del 11 al 12. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay funcionarios extraordinarios, los apóstoles. Pregunta, ¿existe hoy en día los apóstoles? Una buena disertación sobre esto está en Berkhoff, en Luis Berkhoff, en el texto guía, página 648, para que usted después lo lea. Nota, la única cosa que los apóstoles tenían en común es la autoridad para establecer el cuerpo de Cristo universal. Efesios 2:20. La iglesia está fundada sobre ellos, ¿ya? Nosotros, bueno, tenemos una iglesia apostólica fundada sobre
los apóstoles. Ningún otro tiene esta distinción. Profetas. Este es otro funcionario extraordinario, profeta. Esto puede existir hoy en día, pero su ministerio es diferente al tipo del Antiguo Testamento. Un punto que Jesús dejó claro en Lucas 16:16. Asumiendo la existencia del don profético, hoy en día parece- parecería que se limita a la edificación, la exhortación y el consuelo. La autoridad infalible sobre otros está ausente. 1 Corintios 14:3. Otro funcionario extraordinario, el evangelista. Luis Berkov lo nombra bajo la categoría de extraordinario y por lo tanto no existe. Los presbiterianos consideran esto como un oficio ordinario. Tenemos inclusive nombrado como pastores evangelistas dentro del presbiterio. Se refiere a ellos como ancianos de enseñanza fuera de los límites, es decir, fuera de los límites geográficos de un presbiterio, como un misionero, que sería un ejemplo. Después tenemos los funcionarios ordinarios, ¿ya? Y se nombran los evangelistas, que tienen lo que que fue leído por acá arriba, ¿cierto? Como funcionarios extraordinarios. Otro funcionario ordinario, pastor maestro. Es discutible si se trata de dos oficios o uno solo. La gramática en el griego original parece unir estos dos sustantivos como uno solo. El pastor realiza su función de pastoreo a través de la enseñanza. La palabra maestro funcionaría, por lo tanto, como una descripción de la forma en que el pastor cumple su ministerio. Aquellos que dicen que pastor maestro describe dos oficios diferentes tienen algunas preguntas difíciles de responder. ¿Es posible tener un pastor que no pueda enseñar? ¿Es realmente un pastor? ¿O tiene sentido que un maestro enseñe efectivamente sin hacer ningún pastoreo? ¿Es una enseñanza bíblica? O sea, a mi modo de ver, no se pueden separar los dos oficios, ¿ya? Pastor y maestro. Son intrínsecamente como uno solo, a mi modo de ver. El otro funcionario ordinario es el diácono, los diáconos. Un cargo bajo la autoridad de los ancianos, involucrados en la administración de los aspectos materiales de la iglesia y las obras de caridad. Y hay una pregunta que está siendo, bueno, siempre ha habido esta duda. ¿Pueden las mujeres ser ordenadas a los oficios de la iglesia? Para nosotros, ordenadas significa imposición de manos. Nosotros cuando ordenamos a un diácono en nuestra iglesia, al diácono varón se le impone manos. Los presbíteros, los ancianos, le imponen las manos. Y así se le ordena como diácono. En el caso de diaconisas, no se le impone las manos, sino más bien se les aparta con oración. ¿Ya? Eso es para el gobierno presbiteriano. Bueno, la pregunta es válida. ¿Pueden las mujeres ser ordenadas a los oficios de la iglesia? Con respecto a los ancianos, Pablo nos dice que deben ser el marido de una esposa. Primera de Timoteo 3:2. Esto resuelve el problema. Ver el ensayo de Smiling sobre la ordenación de mujeres. Estos ensayos aparecen al final del texto guía, por si acaso, para que ustedes los vean. Las mujeres y el oficio de diaconisa es más complejo.
ver el ensayo Smiley sobre las diaconisas. Y el resumen dice, la iglesia puede ser entendida tanto como visible como invisible. El cuerpo visible de creyentes se reúne para la adoración, ¿cierto? En los cultos. Todos los salvos de todas partes a lo largo del tiempo. Esa es la iglesia invisible. Una verdadera iglesia se caracteriza por la fiel predicación de las escrituras, la administración de los sacramentos y la disciplina bíblica, que es para la restauración de los hermanos. Las formas de gobierno se pueden entender en tres categorías. Hablamos de la episcopal, la congregacional y la presbiteriana. Los funcionarios de la iglesia pueden ser categorizados en dos grandes grupos, los ancianos y los diáconos. Y los oficios de ancianos son apóstol, profeta, evangelista, pastor maestro. La teología reformada considera que los dos primeros no existen, o sea, apóstol y profeta. En la teología reformada histórica, las mujeres no pueden ocupar cargos eclesiásticos, o sea, presbítero ni diácono, aunque existe cierta disputa sobre las mujeres que ocupan el cargo de diaconisa. Eso está claro, o sea, nosotros lo tenemos diaconisas. Lectura para la casa, ensayo Smiley sobre las diaconisas. Como digo, esos ensayos aparecen en el texto guía al final. Y la quinta parte, que habla acerca de la escatología, lección 28, acerca del destino del hombre después de la muerte. Explicar los diversos puntos de vista de la vida después de la muerte en el cristianismo. Doctrina bíblica de la vida después de la muerte. Solo existen dos destinos después de la muerte, el cielo o el infierno. El infierno no es eterno. El lago de fuego es la morada final de los no salvos. Apocalipsis 20:14. Dos, el alma se separa del cuerpo después de la muerte. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5, y Apocalipsis 6:9. Todo el mundo se presenta ante el tribunal de Cristo, ya sea salvo o no. Ver Apocalipsis 20:12, Mateo 25:31, 32 y Segunda de Corintios 5:10. Y cuarto, los que van al cielo son perfeccionados. No sabemos cómo. Errores en cuanto a la muerte. Algunas de las nociones que siguen tienen su origen en el sentimentalismo humano, la limitada perspectiva de una persona de la justicia de Dios puede anular la sólida hermenéutica bíblica. Alma dormida. Esto lo tienen los adventistas. El alma está dormida en la tumba hasta la resurrección del cuerpo. Otro punto dice la aniquilación. Los malvados son quemados en el infierno y destruidos completamente. No sufren eternamente. Esta es la opinión de algunos testigos de Jehová. Redención universal. Después de un periodo de tiempo en el infierno, con el propósito de purificarse y convertirse, los malvados se salvan y después van al cielo. Esto incluye a Satán y a todos los demonios. Purgatorio, un estado intermedio entre el cielo y el infierno, en el que los pecados veniales de los cristianos son expiados a través del sufrimiento para prepararlos para el paraíso. Esto ve la cruz como un sacrificio incompleto, en el que Cristo murió por pecados mortales, pero no veniales. Estos últimos deben ser expiados por el sufrimiento personal, ya sea en esta vida o en el purgatorio. En el pensamiento católico, el sufrimiento tiene un valor meritorio inherentemente, ¿cierto? Por eso recordamos a los eh, católicos, bueno, sacerdotes, eh,
en la antigüedad, en la Edad Media, ellos se laman, ¿cierto? De manera para poder eh, sentirse mejor frente al pecado, ¿no? Segunda oportunidad. Esta es una categoría de doctrina con el mismo hilo conductor. La idea de que algunas personas no han tenido la suficiente oportunidad de arrepentirse, se supone en esta vida, y aceptar a Cristo. Por lo tanto, Dios concede una segunda oportunidad después de la muerte para aceptar a Cristo. Tal doctrina se basa en premisas falsas. La primera es premisa falsa. La suposición de que al hombre caído le ha faltado una revelación adecuada es refutada en Romanos 1, 18 al 20. Vamos a leer ese. Romanos 1, 18 al 20, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cosas en su creación, ¿cierto? La revelación universal, ¿ya? El cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿ya? No tienen excusa de que existe un creador. Aunque no han rechazado a Cristo, si han oído hablar de Él, han rechazado a Dios, Padre, como se revela en la naturaleza. En la naturaleza. Número dos, otra oportunidad ha sido la revelación de la santidad de Dios en la conciencia de la humanidad, que ellos ignoran. Romanos 2, 14 y 15. Finalmente, las doctrinas de la segunda oportunidad asumen que el hombre caído tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades espirituales sin una obra de gracia especial. Y finalmente, en resumen, dice, la Biblia enseña dos destinos sobre la vida después de la muerte. El cielo, a los que han confesado a Cristo como su Salvador personal por fe, y el infierno. Esos son los únicos dos caminos. El infierno, ¿cierto?, para los que no confiesan a Cristo como su Salvador personal. Seguido, entre paréntesis, ahí dice, por el lado de fuego. El catolicismo enseña un estado intermedio, llamado purgatorio. Esto no se encuentra en las Escrituras. Debido a las limitaciones humanas en la perspectiva de la justicia de Dios, algunos han sido tentados a inventar puntos de vista no bíblicos sobre la vida después de la muerte y han cometido ciertos graves herejías, ¿ya?, en cuanto a este, este punto tan importante, ¿cierto?, de qué pasa después de la muerte. Nosotros, los creyentes, ¿cierto?, sabemos, ¿cierto?, qué pasa. Y ahí termina, lección 28. Entonces, para terminar, vamos a orar justo a las 10, 22 años. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por eh, repasar estos conceptos, estas lecciones que tú has puesto, Señor, eh, para nuestro enriquecimiento y conocimiento de tu, tu escritura, tu santa palabra que está en la Biblia. Gracias, Padre, por todos estos conceptos que tú has puesto a través de
el escritor de este texto guía. Y te ruego, Señor, por los estudiantes, te ruego, Señor, que tú puedas ayudarles a entender, a poder responder los cuestionarios, a poder seguir perseverando en este curso y terminarlo satisfactoriamente. Te rogamos, Señor, un buen descanso para esta noche y el término de esta semana. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.